frente a una suma enorme, acepté calmar a un tritón alfa. Le pregunté si podía tocarle la cola de pez. Me dio la espalda y me empapó con un coletazo. Al terminar la tarea, tomé el dinero y me fui. Él me persiguió, pero me encontró besándome con otro alfa. Con lágrimas en los ojos, me puso la cola en la mano y me rogó con voz temblorosa: puedes tocarla cuanto quieras, pero no me dejes. 01. Con 3 millones en la cuenta, mi trabajo era calmar al joven con desorden de feromonas, un hermoso tritón alfa. Seguí al sirviente hasta una habitación oscura. En el silencio, solo se oía el vaivén del agua, el aire estaba saturado de feromonas alfa. Me quité las tiras bloqueadoras, ajusté el collar protector contra mordidas y, tanteando en la oscuridad, me acerqué al borde de la piscina. Bajo la fría luz de la luna, por fin vi al tritón alfa que debía calmar. Edward asomó medio cuerpo fuera del agua. Con el rostro inexpresivo, las gotas resbalaban por sus músculos bien definidos y brillaban en la penumbra. ¿Quién te mandó aquí?, preguntó frunciendo el ceño, con cara de pocos amigos. Me detuve, sintiendo que no era alguien fácil de tratar, y respondí suavemente: tu abuelo. El ceño de Edward se endureció aún más, bajo el agua. Su cola de pez se agitaba inquieta, levantando pequeñas olas. Tal como el médico indicó, liberé un poco de feromonas. Al percibirlas, Edward pareció más alterado todavía, su cola se movía sin parar. La concentración de feromonas alfa a mi alrededor aumentó tanto que mis piernas se debilitaron. En la piscina, aquella cola plateada con un tenue resplandor azulado era preciosa, una cola realmente hermosa. Para romper el hielo, pregunté: ¿puedo tocar tu cola? Él soltó un coletazo y me empapó la cara. No tuve tiempo de apartarme, quedé casi chorreando de pies a cabeza. Si no se puede, no se puede, pero hacía falta mojarme así. Se hundió en el agua, con expresión sombría, y dijo con frialdad: lárgate. 02. Por supuesto, no me fui. Apenas me habían pagado la mitad, el resto aún no. De pie junto a la piscina, liberaba feromonas con empeño, como si quisiera exprimir mis glándulas hasta el límite. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, a la luz de la luna. Distinguí la silueta plateada en el fondo. De pronto noté que se movía. Tragué saliva, hasta me dio hambre, quizá porque soy un omega de tipo ragdoll. Con un chapoteo, Edward asomó la cabeza, mostrando un gesto de fastidio. Yo estaba a punto de sonreír para preguntarle si se sentía mejor, pero antes de hablar, me soltó: apestas, no quiero volver a olerte. Mi sonrisa se congeló y tragué las palabras. ¿Mis feromonas huelen mal? Mi abuela siempre decía que olían a sal marina, y que eran agradables. Un tritón que odia el olor a mar, increíble. 03. Tras pasar varios días comiendo pescado a la parrilla para desahogarme, me llegó la noticia. El desorden de feromonas de Edward había vuelto a estallar. Apenas llegué a la puerta de su habitación, su aroma alfa me golpeó con tal fuerza que casi no pude mantenerme en pie. Por suerte, el sirviente me sostuvo a tiempo. Gracias por venir, dijo, mientras ajustaba mi collar protector. Antes de irse, me advirtió: el joven puede tener fiebre, ponle una toalla fría. Cuando abrí la puerta, descubrí que era el dormitorio de Edward, no la habitación con piscina. Joven señor, llamé con cautela. Había oído que los alfa odian que invadan su territorio, esperaba que Edward no me recibiera con mala cara otra vez. Solo me respondió una respiración entrecortada y pesada, como si se sintiera muy mal. Recordando las palabras del sirviente, avancé hacia la cama. El edredón estaba abultado, Edward se había enterrado por completo ahí dentro, aunque sus feromonas se filtraban sin contención. Sentí calor en mis glándulas, pero con el collar puesto no le di importancia y me agaché a su lado. Apenas levanté una esquina del edredón, nuestras miradas se cruzaron y sentí un escalofrío. Solo temía que te estuviera sofocando, dije con una sonrisa incómoda. Edward me lanzó una mirada fulminante y se giró de espaldas. Me levanté enseguida y fui al baño a mojar la toalla, liberando feromonas mientras tanto. Al no oír movimiento bajo las mantas, me acerqué otra vez y levanté una esquina. Los ojos negros de Edward me observaban en silencio. Voy a ponerte esto para bajar la fiebre. No terminé la frase. De repente, me sujetó la muñeca y tiró con fuerza. Caí sobre la cama, sintiendo el peso de su pierna encima de la mía. Todo giró, abrí los ojos con pánico, el corazón golpeándome el pecho. Edward, con una rodilla apoyada en mi pierna, me miraba desde arriba.
Lo miré sin poder reaccionar, casi olvidando respirar. ¿No se suponía que iba a ponerle una toalla fría? Entonces, ¿qué pensaba hacer él? 04. Tú, levántate ya. Su aroma alfa era tan intenso que me costaba controlarme. Tenía los brazos y las piernas flojos, y sentía el cuerpo extraño, como húmedo. Al notar mi propio cambio, me ardieron las mejillas y no me atreví a mirarlo. Él apoyó una mano en la cama y con la otra me sujetó la cara, obligándome a mirarlo. Edward, murmuré, sus dedos me apretaban la mejilla hasta doler, y sentí los ojos humedecerse. Chasqueó la lengua, y su aroma se volvió aún más denso. Edward se inclinó bruscamente, su respiración caliente rozándome la cara. No sabía qué pretendía hacer, giré la cabeza apresurado. ¿De qué huyes?, preguntó con fastidio. Yo, no sabía qué responder. Solo sentía que esto no estaba bien. ¿No te pagaron ya?, soltó una risa burlona. ¿Para qué finges? Intenté apartarle la mano de la cara. No estoy fingiendo. Acepté este trabajo con un contrato firmado. Todo era formal. No debería pasar nada así. Demasiado cerca, demasiado íntimo. Su aroma alfa me envolvía por completo, ya ni sentía el mío propio. Me miraba sin decir palabra, respirando con fuerza, su temperatura abrasadora hacía temblar mi mano. De repente soltó mi cara y miró hacia arriba, hacia mi cabeza. Ese escrutinio me erizó la piel. Sentí algo raro en el cabello, al tocarme, descubrí que mis orejas de gato habían aparecido sin darme cuenta. Al encontrarme con su mirada divertida, me quedé pasmado. ¿Rayos? Un tritón acaba de descubrir que soy un Omega Ragdoll, pero curiosamente no parecía tan molesto. Edward se incorporó y me miró desde arriba. ¿Qué pasa?, pregunté en voz baja, intentando ocultar las orejas contra la manta. ¿Todavía aquí? ¿Qué esperas? Ya me voy. Salí a trompicones, casi arrastrándome. 05. Resulta que mi aroma le venía muy bien a Edward, así que su abuelo decidió que me mudara a la casa y fuera a clases con él. A la mañana siguiente, subí al coche detrás de Edward. Apenas me senté, oí su voz cargada de sarcasmo. ¿Por qué te pegas a mí como una lapa? Me quedé quieto con el cinturón de seguridad a medio poner. Es que tu abuelo intenté explicar en voz baja. No terminé. Usando al abuelo para presionarme, gruñó con desprecio. Me callé de inmediato. Antes de bajar, lanzó, más te vale que nadie se entere. Al llegar a la clase nueva, el profesor me dejó elegir compañero de pupitre. Había varios sin compañero, incluido Edward. Al cruzar su mirada, giré la vista enseguida. Si Edward me detestaba, mejor mantener distancia. Elegí el asiento más alejado de él, pero apenas me senté, no pude evitar echarle una ojeada. Tenía el ceño fruncido y mala cara. ¿Será que ni este asiento le parece lo bastante lejos? Retiré la mirada rápido. A mitad de la mañana ya me llevaba bien con mi nuevo compañero, Frank, pero notaba que quería decir algo y no se atrevía. Frank, ¿qué pasa?, pregunté al fin. ¿Habrá notado algo entre Edward y yo? ¿O llevo algo raro en la cara? Bueno, lo digo y no te enfades, ¿vale? Dudó él. Asentí rápido. Es que, hueles a feromonas alfa. Me quedé helado. ¿Todavía me quedaba el aroma de Edward después de toda la noche? Yo vi a un alfa en plena crisis, y balbuceé, y le compré un supresor para ayudar. Debe habérseme pegado entonces. Frank pareció creerme y me prestó un aerosol bloqueador para disimular. Justo terminé de aplicarlo cuando el profesor vino a buscarme. Era el único en la escuela que sabía de mi relación con Edward. 06. Al salir con el profesor, miré hacia el asiento de Edward. Vacío. Edward ha recaído, me dijo el profesor. Está en el coche afuera. Vete con él a casa. Asentí, recogí mis cosas a toda prisa sin explicarle nada a Frank. Si llegaba tarde, Edward estaría furioso. Abrí la puerta del coche y enseguida oí su voz. Apestas. No entres. Me quedé parado, sin saber qué hacer. ¿Apesto? Ni siquiera he liberado feromonas. Solo llevo encima el bloqueador. Huele a cedro. El chofer bajó del coche con un frasco en la mano. Me resultaba familiar, hasta que vi que era otro bloqueador de feromonas. Ya me lo puse, le dije. Es lo que el joven quiere, respondió él, rociándome sin piedad hasta que no quedara ni rastro del olor a cedro. Una vez borrado el aroma, subí al coche. Esta vez Edward no dijo nada. Tras pensarlo un momento, le pregunté, ¿no te gusta el olor a cedro?
Me lanzó una mirada lateral. Apesta. Me aparté un poco en silencio. El aire dentro del coche estaba tenso, me ponía nervioso. Pero recordando el carácter de Edward, al final me acerqué un poco. ¿Estás molesto?, pregunté, quizá por el olor a cedro, o por mi feromona marina que tampoco le agradaba. Edward no me respondió. Puedo liberarte mis feromonas para ayudarte, dije mientras arrancaba la tira bloqueadora de mi cuello. Él seguía sin contestar, con el rostro serio. ¿Y si te dejo tocar mis orejas de gato? Intenté tantear su humor. ¿A un tritón le gustarán las orejas de gato? ¿Servirá para calmarlo? 07. Que a Edward le gustaran mis orejas de gato me sorprendió bastante. Gracias a ellas, la vida en su casa se volvió mucho más fácil. Cada vez que veía su cara de fastidio por algo que hacía, solo tenía que ofrecerle mis queridas orejas y su mal humor desaparecía. Eso sí, ya casi me las estaba dejando calvas. Ese día, sus feromonas volvieron a alterarse y le salió la cola de pez para nadar en la piscina. Yo me senté al borde, liberando suavemente mis feromonas para calmarlo. La habitación estaba a oscuras, y la cola plateada de Edward brillaba bajo la luz de la luna con un suave resplandor azul. El aire no solo olía a nuestras feromonas, sino también a un tenue olor a mar. Me dieron ganas de comer pescado asado. Llevaba un mes viviendo allí y ni una sola vez lo había probado. Para calmar el antojo, pregunté, ¿puedo tocar tu cola? Después de convivir un mes en paz, ya no debería rechazarme, ¿no? Un chapoteo fue la única respuesta, y me empapó entero con un coletazo. ¿Otra vez igual? Mis orejas casi calvas de tanto que las toca. ¿Y él no me deja ni rozar su cola? Tacaño. Edward. 08. El cumpleaños del abuelo de Edward se acercaba, y me invitó a la fiesta. Pasé 2 días pensando y aún no sabía qué regalarle. Camino a la escuela le pregunté a Edward, ¿qué debería regalarle a tu abuelo? Es la primera vez que doy un regalo a un mayor, no se me ocurre nada. No necesitas, respondió sin levantar la cabeza, mientras escribía en su móvil. ¿Ni un detalle? Me sonaba raro ir con las manos vacías, pero al final seguí su consejo. El día de la fiesta, Edward llegó antes que yo. Cuando entré, ya no lo vi por ninguna parte. Saludé al abuelo, lo felicité y charlamos un poco sobre Edward. Me encantó ese juego de té que compraste. Ven algún día con Edward y, ya no escuché el resto, esas palabras se me quedaron grabadas. Juego de té, ¿de dónde salió eso? Tardé un rato en entender. Edward había preparado el regalo por mí. No confiaba en que yo eligiera bien, o solo no quería verme preocupado. Movido por esa idea, miré alrededor buscando a Edward. Alguien se acercó a felicitar al abuelo, así que me aparté. Tomé unos bocadillos y fui solo al jardín, sentándome en un pabellón. Era un lugar lleno de desconocidos. No pude evitar mandarle un mensaje a Edward para preguntarle dónde estaba. No respondió. ¿Estás solo? Una voz desconocida sonó a mi lado. Un alfa apareció sin invitación y se sentó junto a mí, tomando un bocadillo de mi plato. No te había visto antes. ¿De qué familia eres?, preguntó con confianza. No le contesté y me moví un poco más lejos, pero sus palabras me hicieron pensar. Si no fuera por Edward y este trabajo como calmante de feromonas, jamás estaría en una fiesta como esta. Instintivamente lo busqué otra vez. Levanté la vista, ahí estaba. En el balcón del segundo piso, Edward miraba hacia abajo. 09. Con un pastelito en la mano, subí rápido a buscarlo. ¿Qué haces aquí? Edward parecía de mal humor. Te traje un pastel, le ofrecí el plato. ¿Te lo pedí yo? Retiré la mano, pensando en comérmelo yo mismo, pero él lo tomó y lo dejó sobre la mesa. Al verlo, me relajé y me senté a su lado. Vaya, parece que gustas entre los alfas, comentó, tomando asiento frente a mí. Bueno, no es que la gente me odie así porque sí, solo tú. Me detuve a tiempo. Nadie. Casi suelto que solo él me detesta. Edward no dejó pasar la oportunidad. ¿Solo yo qué? Bajé la cabeza para evitar su mirada. Nada. Entonces, ¿qué crees que siento por ti? Parecía de mejor humor. ¿Qué me odias? Me atreví a decir. Adivina, respondió mientras probaba el pastelito que le llevé. No tenía idea, pero seguro que no era aprecio. 10. El fin de semana, Frank me pidió que lo acompañara a una librería. Acepté encantado, era mi mejor amigo en la nueva escuela. Incluso avisé a Edward que saldría ese día, pero justo ese día el chofer estaba de descanso. ¡Qué coincidencia más sospechosa!
Esperé en la puerta mientras la aplicación de taxi seguía buscando sin éxito. Este sitio era realmente apartado. Entonces vi a Edward cruzar hacia el garaje. Corrí tras él sin pensarlo. Joven señor, lo llamé, ¿vas a salir? Se detuvo y se giró. ¿Otra vez vas a seguirme? Negué rápido con las manos. No, es que el chofer no está y no consigo coche, le mostré la pantalla del móvil. Y, respondió, ¿puedes llevarme? Pregunté con esperanza. No me queda de camino, dijo y siguió andando. Fruncí el ceño, sospechando que él mismo había hecho que el chofer faltara. Aunque me pagaran por calmar sus feromonas, ¿también iban a controlar mi libertad? Seguí esperando un taxi, sin éxito. De repente sonó un claxon. Una deportiva blanca se detuvo frente a mí y la ventanilla bajó, mostrando la cara de Edward. ¿Subes o no? Temiendo que cambiara de opinión, abrí rápido la puerta y me abroché el cinturón. Al llegar, me giré para despedirme, pero Edward preguntó con el ceño fruncido. ¿Me hiciste traerte para ver a ese? Frank me esperaba justo allí. Asentí, no podía dejarlo plantado. Sería grosero. Saqué mis orejas de gato con práctica y acerqué la cabeza, elogiándolo. Eres tan guapo como generoso, joven señor. Él revolvió mis orejas un poco, haciéndome cosquillas. 11. Día tras día, las feromonas de Edward se estabilizaron, pero las mías empezaron a comportarse de forma extraña, acompañadas de fiebre baja y pérdida de apetito. David, ¿te sientes mal? Preguntó Frank, notando mi somnolencia, con voz suave. Entre sueños, me encontré con la mirada de Edward. Al verlo, sentí sequedad en la boca y se me vino a la mente su piscina, y esa hermosa cola plateada. Probablemente estaba otra vez antojándome pescado asado. Pensar en eso hizo que mi cuerpo se calentara aún más, como si un grupo de mariposas corriera por dentro. ¿Estás entrando en celo? Susurró Frank, y percibí sus leves feromonas. El calor se alivió un poco, no era solo por el antojo de comida. No lo sé, murmuré. Había faltado a la clase de biología cuando enseñaron esto, y mi abuela nunca me había explicado nada. El calor volvió con fuerza, apoyé la cabeza en la mesa para que el frío ayudara a calmar mi rostro. Oye, la voz de Edward sonó sobre mí. David, levántate. Abrí los ojos y lo vi frunciendo el ceño. Estaba cerca, y podía oler su sutil aroma a feromonas. Su olor era más efectivo que el de Frank, y me despejó bastante la cabeza. Al subir al coche, aún mareado, no sabía dónde estaba. Solo sabía que Edward estaba a mi lado. Su olor agradable flotaba, pero no se dejaba percibir por completo. Si lo hubiera sabido, no habría regresado con él. Las feromonas de Frank también me habrían calmado. Edward, parpadeé, intentando enfocar su rostro. ¿Puedo tocar tu cola? Me dije a mí mismo, ya que no podía obtener sus feromonas. Recordé la cola plateada y abrí la boca con deseo. Esta vez no me empapó, porque no estábamos en la piscina. Hubo un instante de silencio en el aire. Edward respondió con tono muy molesto. ¿Hasta cuándo vas a seguir acosándome sexualmente? ¿Acoso sexual? ¿Qué? Me sentí confuso y herido. No lo hice, solo pregunté si podía tocar su cola. Él levantó mi barbilla, obligándome a mirarlo. Tocar la cola de un pez humano es un avance sexual hacia un alfa acuático, dijo Edward. Por fin entendí por qué había sido tan hostil conmigo antes. Creía que lo acosaba constantemente. 12. Lo siento. No lo sabía, me disculpé sinceramente. Pensándolo bien, si un alfa me acosara sexualmente al conocernos, yo tampoco sería amable con él. Y aún así, Edward me permitió seguir viviendo en su casa. Si fuera yo, habría echado a alguien mucho antes. Baja del coche. Cuando el coche se detuvo frente a casa, Edward abrió la puerta con el ceño fruncido. Aún sorprendido por su reacción ante tocar la cola de un pez humano, bajé con cuidado, temiendo que me golpeara. Poco después, deseé nuevamente sus feromonas. En el coche, el espacio reducido me permitía percibirlas con facilidad. Al llegar a casa, el amplio espacio solo olía a ambientador. Me sentí incómodo. Tras dudar un buen rato, finalmente llamé a su puerta. ¿Qué quieres? Edward abrió rápido. Al verlo, agarré su ropa, temiendo que cerrara la puerta si le pedía algo. Joven señor, ¿podrías darme un poco de tus feromonas? Solo un poco, me siento muy mal. Edward me lanzó una mirada fría. ¿Qué te importa? Me dolió. Después de tantas veces calmando su desorden de feromonas, ¿ahora ni siquiera un poco podía darme? Entonces,
Preguntaré a Frank, dije, bajando la cabeza. No es que quisiera usar un supresor, soy alérgico a los comunes. Los supresores especiales son demasiado caros para mí. No sé por qué, pero Edward parecía aún más molesto. De repente, un aroma alfa llenó el aire, pero sin calmar, solo reprimía. Mis piernas se debilitaron y caí al suelo. ¿Cómo? ¿Tomas nuestro dinero y te atreves a seducir a otro alfa? Dijo Edward, apoyado en el marco de la puerta, mirándome. Levanté la cabeza, confundido. No lo hice, fruncí el ceño, mis glándulas estaban hinchadas y picaban. Rascándome, mis orejas de gato aparecieron. Solo quiero aliviarme, dije. ¿Quieres que te ayude? Se inclinó un poco, con tono de tentación. Mi cabeza estaba confusa, solo disfrutaba su aroma. Asentí sin pensar. Sí, entonces pídemelo, dijo Edward con malicia, acariciando mis orejas y mi nuca. Su contacto me provocó cosquilleo, me encogí un poco. No pude más, los ojos me ardieron. Te lo suplico, ayúdame, ven conmigo, dijo Edward, caminando hacia su cama. Temiendo que cambiara de opinión, lo seguí de inmediato, dando pasos rápidos. 13. Al despertar de nuevo, me sentía mareado y aturdido. Al mover la cabeza, sentí un dolor punzante en la nuca. Busqué mi teléfono y con dificultad tomé una foto de mi cuello. La glándula estaba roja, con un pequeño pinchazo visible. Edward realmente era un tacaño, ni un poco de sus feromonas me quiso dar. Cuando dijo que me ayudaría, lo único que hizo fue aplicarme un supresor sobre la glándula. Al pensar en eso, levanté la camisa rápidamente para revisar. No había nada. La piel estaba limpia, suspiré aliviado. Casi se me olvida que mi abuelo había encargado un supresor personalizado para mí. Si lo hubiera sabido, no habría tenido que rogarle a Edward por sus feromonas. Después de recuperarme un poco, fui a la escuela. ¿Te sientes mejor?, preguntó Frank apenas me vio. Le mostré el pequeño pinchazo en la nuca, me pusieron una inyección. Eché un vistazo a Edward, que justo me estaba mirando, y rápidamente aparté la mirada. Edward había dicho que nadie debía saber sobre nuestra relación. Recordé que cuando me llegó el celo, fue Edward quien me llevó a casa. Eso significaba que, mi corazón dio un vuelco, no fue algo que inicié yo, así que no debería ser mi culpa, ¿verdad? Qué bueno, dijo Frank sonriendo, sacando un cuaderno nuevo de debajo de la mesa. Me lo entregó y yo lo recibí con expresión confusa. Son las notas de ayer y de esta mañana, te las organicé, explicó. Me sorprendió un poco, solo conocía a Frank desde hace un par de meses. Gracias. Te invitaré a comer algún día, dije, aunque después me arrepentí. Con mi situación actual en casa de Edward, probablemente no podría invitar a Frank. Mientras hojeaba las notas, noté que Frank parecía querer decir algo pero dudaba. ¿Qué pasa, tú y Edward? Su voz se cortó y miró hacia no muy lejos. Seguí su mirada y vi a Edward observándonos sin expresión. Maldición, Edward había descubierto que nos conocíamos. Le sonreí tímidamente y pensé en cómo explicarle a Frank. ¿David? Llamó Frank ante mi silencio. Solo somos vecinos, dije apresurado. Al girar la cabeza, noté que Edward tenía el ceño fruncido. ¿Se habrá enojado más? ¿Mi explicación no fue suficiente? Los temperamentos alfa son realmente impredecibles. 14. Lo siento. No quise que nadie lo supiera, me adelanté y le pedí disculpas antes de que Edward dijera algo. Edward no me respondió. Intenté hacerme lo más pequeño posible, acurrucándome junto a la ventana del coche. Al llegar a casa, recordé que Edward asistiría a un banquete esa noche. Originalmente, yo iba a acompañarlo, pero por haberlo molestado en la escuela, ahora no se me permitió. Mientras cenaba, lo vi bajar con un traje impecable, sujetando una corbata. Pensando que aún estaba molesto, me ofrecí. Déjame ayudarte. ¿Sí? No dijo nada, tomé la corbata de su mano y él no tiró. Eso significaba que sí. Al poner la corbata en su cuello, lo sentí demasiado cerca. Su aliento caliente rozaba mi cuello, provocando cosquilleo. Su aroma a feromonas mezclado con perfume invadió mis sentidos. Mi corazón latía rápido, contuve la respiración y até un nudo torcido. Tras unos intentos, lo ajusté, él murmuró con desaprobación. ¡Qué torpe! Fruncí el labio y lo vi salir de la casa. Diviértete, le deseé. 15. Mientras Edward estaba en el banquete, yo me columpiaba en el jardín leyendo. Siempre me regañaba por leer de noche afuera, aunque la luz era suficiente.
ahora que las feromonas de Edward estaban estables. Cada día que pasaba, su ausencia se acercaba. Tenía que disfrutar estos momentos de tranquilidad en el jardín mientras podía, pero pronto se escuchó un alboroto desde la mansión. El sirviente apareció. El joven señor ha sido afectado por un omega y ha entrado en fase receptiva. Las feromonas de Edward eran sensibles a los omegas, cualquier inducción podía desordenarlas. El banquete de esta noche estaba planeado para emparejarlo con su nieta. Mientras estaban en el jardín, Bella entró en celo repentinamente. Así que no se me permitió acompañarlo porque iba a encontrarse con otra omega. El cuarto con piscina estaba en la planta baja, llegué rápido. Collar, me recordó el sirviente. Me lo puse y entré. Al ver a Edward, nos miramos. Él estaba apoyado junto a la piscina y preguntó con desdén. ¿No ibas a irte? ¿Qué haces aquí? A liberar feromonas, me acerqué mientras las liberaba. Al recordar las palabras del sirviente, dudé. ¿Edward se reuniría con otra omega? ¿Le molestaría a ella que yo intentara calmarlo? ¿Se enojará? Pregunté, mirando al suelo. Él respondió con otra pregunta. ¿Y tú te enojarías? Negué con la cabeza, solo estaba cumpliendo con mi tarea. ¿Ya tienes tantas ganas de irte? Me miró con una expresión difícil de descifrar. Pensando en su molestia hacia mí, dudé un instante y asentí. David, de repente emergió del agua, transformando su cola en piernas. Rápidamente cerré los ojos por respeto. Creí que no se acercaría, pero su voz surgió a mi oído, grave y ronca. Ahora que te he marcado, ¿crees que podrás escapar? Las feromonas alfa me inundaron, mareándome, mi corazón latía con fuerza. Me encogí instintivamente mientras Edward se acercaba, presionando mi cabeza y quitando mi collar. Marcado. Así que no intentes huir, dijo, con su aliento sobre mi cuello. Sus dientes rozaron mi glándula, me desperté de golpe, apartándome con fuerza. No, como Ragdoll, no puedo ser marcado así, además. El contrato no especificaba que debía aceptar la marca. Mi resistencia hizo que sus feromonas se intensificaran. Mis piernas flaquearon, me sostuvo en brazos sin poder moverme. «Despierta, Edward», susurré internamente. Si se calmaba y veía que me había marcado, probablemente me echaría de su casa y hasta exigiría devolver el dinero. «Estoy completamente despierto», dijo Edward, frotando su nariz contra mi glándula. Una sensación de cosquilleo recorrió mi cuerpo, no podía mantenerme firme. Sus colmillos se acercaron, erizando todo mi pelo. De repente me soltó, enfadado. «¿Por qué me mordiste?» Caí agotado al suelo, respirando agitadamente. Si no le hubiera mordido ligeramente la mano, hoy probablemente habría sido marcado. Edward parecía más calmado y me dijo fríamente, «Sal». Suspiré aliviado y salí rodando de la habitación. 16. ¿Se puede terminar ya? Al bajar las escaleras, me encontré con el abuelo de Edward. Tras pensarlo un momento, decidí preguntarle directamente. Ya casi me iba, ahora parecía que podría hacerlo antes de lo previsto. El abuelo parecía saber que casi fui marcado por Edward. Después del periodo receptivo, Edward revisó nuevamente mis glándulas y sus feromonas, los síntomas de desorden prácticamente desaparecieron. Desde aquel día, no volví a ver a Edward. Habían pasado casi 15 días. Hoy el abuelo aparecía aquí, probablemente para despedirme. «Bueno, gracias por tu esfuerzo», dijo con una sonrisa amable. Yo sonreí y negué con la cabeza, solo estaba cumpliendo con mi trabajo a cambio de dinero. Edward se recuperó, tenía dinero para comprar mis propios supresores y cuidar a mi abuela. Fuera de eso, todo volvió a la normalidad. Vivía la vida de un omega común y corriente, Edward continuaba como el despreocupado joven señor. Hasta el momento de mi partida, no vi rastro de Edward. Realmente debía odiarme, ni siquiera me despidió. Después de todo el tiempo que pasé calmando sus feromonas, «Que el chofer te lleve», dijo el abuelo mientras me acompañaba fuera de la mansión. Antes de que el coche arrancara, levanté la vista y vi algo inesperado en el segundo piso. Edward estaba allí. Frunció el ceño, cruzó los brazos y nos miró un instante antes de desviar la mirada. Ya me iba. ¿Por qué seguía molesto? 17. David, yo me encargo, dije, porque después del examen final, cocinar pasó a ser mi responsabilidad. Pero mi abuela siempre se preocupaba por mí, quería que disfrutara mis vacaciones. Desde pequeño, ella había sido mi único familiar cercano. Mi madre, durante el embarazo, fue abandonada por mi padre y él se casó con otra omega.
Mi madre quedó deprimida y murió en el parto, mi abuela me crió sola. David, ¿no tenías una cita esta noche? Me preguntó de repente mi abuela. Al mirar el reloj en la pared, me di cuenta de que ya había pasado la hora de verme con Frank. Ah, abuela, entonces cocina tú, dije apresurado y me lavé la cara antes de salir. La brisa de julio traía el calor del verano. Mirando hacia el atardecer, entrecerré los ojos hasta distinguir a la persona y entonces corrí hacia él. Frank, lo siento, me limpié el sudor, gracias por esperar. Frank negó con la cabeza y me pasó un pañuelo. No, acabo de llegar. Había esperado este momento para invitarlo a cenar, y finalmente pude hacerlo. Fuimos a comer hot pot. El vapor se elevaba constantemente, yo no podía esperar a poner el pescado en la olla. Entre el vapor, vi a lo lejos una figura familiar. Un alfa me miró de reojo, me detuve un momento. Seguramente me estaba equivocando. Edward, un joven señor de familia adinerada, en un modesto restaurante de hot pot de calle. Tras cenar, Frank sugirió dar un paseo junto al río. La brisa nocturna movía las sombras de los árboles, parecía que volvía a ver aquella figura. ¿Me estaría volviendo loco? Fijé la mirada y no había ningún hombre alto, solo ancianos encorvados con niños. David, la voz de Frank me devolvió al presente. Al girar, me entregó un regalo cuidadosamente envuelto. David, feliz 20º cumpleaños, dijo sonriendo. Me quedé atónito, él puso el regalo en mis manos. No era mi cumpleaños. Mi cumpleaños es pasado mañana. ¿Cómo? Tan repentino. Me explicó. Mañana y pasado estaré fuera, no podré llegar a celebrarlo contigo. No me importó demasiado, era solo un cumpleaños. Feliz adelantado, dijo Frank suavemente. Gracias, le respondí. Se inclinó un poco y acomodó mi cabello revuelto por el viento. Yo jugueteaba con la cinta del regalo, oliendo sus feromonas. La atmósfera se volvió delicada, mis pensamientos confusos. Mi corazón latió más rápido cuando Frank se acercó, y de reojo vi esa figura. Cuando Frank se inclinó, tuve la certeza de que era Edward. 18. Lo siento, dije, apartando la cara de golpe, solo rozó la comisura de mis labios. Frank no mostró incomodidad, mantenía la calma. Fui demasiado directo. Perdón, dijo con voz suave. Negué con la cabeza, abrazando el regalo sin saber qué decir. Al levantar la vista, vi la herida en los ojos de Frank, me sentí aún más culpable. Abrí la boca, pero no pude articular palabra. Mi corazón solo se desordenó por un instante, siempre supe que aunque Frank fuera amable y aunque no hubiera visto a Edward, nunca podría corresponderle. La tragedia de mi madre siempre me alertaba. No quería repetir la historia. Tras un momento, Frank preguntó de repente, ¿tú y Edward? ¿Te gusta él? ¿Qué? Lo miré, desconcertado. ¿Por qué mencionarlo ahora? Después de que Edward se recuperó, no nos habíamos vuelto a ver. No sé exactamente qué siento por Edward, pero algo me preocupaba. Me preocupaba que Edward hubiera visto la escena anterior. No sé por qué, simplemente fue un pensamiento instintivo. 19. Rechacé que Frank me llevara a casa y bajé solo al pasillo. Al subir las escaleras, percibí un aroma muy familiar. ¿Quién había rociado ambientador aquí, tan intenso? Confundido, subí a oscuras sin encender la luz. En la esquina, choqué contra un muro de carne. Perdón, me froté la frente, disculpándome varias veces. El aroma se sentía más fuerte, algo no estaba bien. De repente levanté la cabeza y me encontré con unos ojos increíblemente familiares. ¿Qué haces aquí? Retrocedí 2 pasos y me froté los ojos para asegurarme de no equivocarme. Era Edward, a quien no veía desde hace 2 meses. Después de su periodo receptivo, no lo había visto en la escuela. Parecía haber crecido un poco y su cabello estaba más largo. Te vi, dijo, con la voz temblorosa y nasal. Torpe, busqué en mi teléfono la linterna para confirmar algo. Antes de encenderla, él extendió la mano y me arrebató el teléfono. Tras pensarlo un momento, pregunté, ¿estás resfriado? Silencio por unos segundos, luego escuché, sí, resfriado. Ah, entonces bebe agua caliente, respondí siguiendo la corriente. Quise irme, pero mi teléfono estaba en sus manos. Apreté los labios y miré su rostro en la penumbra, no podía distinguirlo bien ni entender por qué estaba allí. Fue coincidencia que lo viera hoy varias veces, o lo hizo a propósito. Quise preguntarle algo, pero al ver la emoción en sus ojos, me detuve. No había escuchado mal. ¿Estás llorando? 20.
En cuanto pronunció las palabras, se acercó a mí, y su aroma feromonal no mostraba intención de ocultarse. De repente me di cuenta de que el fuerte olor a ambientador en el pasillo no era tal, era el aroma de Edward. Hasta ese momento, percibí claramente su esencia, limón, ácida y fresca, pero sin una pizca de dulzura. El pasillo permanecía en silencio, solo podía escuchar su respiración algo agitada. El olor a limón llenaba mis fosas nasales. Fruncí el ceño. ¿Tus feromonas están desordenadas otra vez? ¿Acaso además de curarlo, debo dar servicio postventa? Negó con la cabeza y contuvo su aroma. Repitió lo que dijo antes. Te vi que. Su respuesta era ambigua, y me puso un poco nervioso. Además, estábamos en un pasillo oscuro, no podía ver nada. Te vi con Frank. Al escuchar esto, solté un suspiro de alivio. No era nada raro ni indebido, solo me había visto con Frank. Yo con él, quise hablar, pero su voz nasal me interrumpió. Lo vi besándote. ¿Te obligó él, o estabas con él? Su voz temblaba, cargada de lágrimas. Me quedé boquiabierto ante el alfa frente a mí. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la oscuridad, podía verlo con claridad. Las lágrimas rodaban por sus mejillas, caían al suelo formando pequeños charcos de cristal. No, dije, atónito. ¿Qué hacer ante un alfa llorando así? ¿Dónde quedó ese joven frío que solo decía, lárgate? La luz de la calle se apagó, y el pasillo quedó en total oscuridad. Solo escuchaba su respiración entrecortada. ¿Estás bien? Me atreví a preguntar. ¿Quieres feromonas? Tras un largo rato, respondió entre sollozos. Sí. El aroma a sal marina se esparció en el pasillo, envolviendo al alto alfa. Me alegré de que casi todos los vecinos fueran ancianos, ya dormidos. Nadie notaba que un alfa lloraba mientras un omega lo calmaba con feromonas. 21. Feliz cumpleaños, me llamó Edward en plena noche. Durante 2 días consecutivos, apareció solo para pedirme que liberara mis feromonas en el pasillo. Yo estaba agotado, mirar a ese alfa sonriente solo me hacía resoplar por lo absurdo. ¿Quién celebra cumpleaños a estas horas? ¿Edward volvió a fallar en la cabeza después de sanar sus feromonas? Parecía que mi expresión quejumbrosa lo conmovía. Solo quiero ser el primero en felicitarte. Bostecé y le respondí. Ya llegas tarde. Frank fue el primero, dijo. Su sonrisa se congeló y su rostro palideció. Estamos juntos. ¿Por qué mencionas a él? Dijo con cara de fastidio. Tú dijiste que querías ser el primero, pero no lo fuiste. De repente sentí algo frío en la palma de mi mano. Era la punta de su cola de sirena. Asustado, la aparté de golpe. Edward gimió de dolor. ¿Por qué? ¿Duele? No pongas tu cola en mi mano. Ya me había explicado cómo funcionaba la cola de sirena. No es eso lo que quiero, e insistió, obstinado, y volvió a colocar la punta en mi mano. ¿Caliente? Toca mi cola, dijo con aire de complacerme. El frío alivió mi calor en aquel pasillo sofocante. ¿Tus feromonas están estables? La sensación me daba más sueño, casi no podía mantener los ojos abiertos. Edward se acercó y dijo con firmeza. No. Se acercó aún más, su respiración cálida rozaba mi rostro. ¿Está bien? Su voz ronca, aroma a limón envolviéndome. ¿Qué? Pregunté confuso, medio despierto. Abrí los ojos a medias y reaccioné a tiempo. Edward solo besó mi palma. 22. En la penumbra, lo vi con lágrimas llenando sus ojos otra vez. ¿Ese alfa frío y distante había sido reemplazado? ¿Te gusta Frank? Preguntó entre sollozos. Negué, y recogí sus lágrimas convertidas en perlas desde su forma de sirena. Entonces, ¿por qué no me dejas besarte? Si él sí te besó, su tono era duro y al mismo tiempo dolido, las lágrimas continuaban fluyendo. No, le respondí, mientras recogía las perlas. En el momento clave, aparté la cara y no dejé que Frank me besara. Igualmente, no dejé que Edward me besara. No podía corresponder a Frank, tampoco podía corresponder a Edward. Aunque lo calmara con mis feromonas y durmiéramos en la misma cama, eso no cambiaba mis sentimientos. Pero él parecía no verlo así. Con lágrimas, su rostro era serio. Entonces no lo ames a él, ámame a mí. Toca toda la cola, dijo, devolviendo la punta de su cola a mi mano. Me gustas. No me rechaces. Después de un largo silencio, suspiré suavemente. Edward, gracias por gustarme, pero, lo siento, no puedo quererte. 23. ¿Me quieres? La voz familiar resonó mientras preparaba té de limón. Miré de reojo, Edward estaba allí,
después de varios días sin aparecer. Tras rechazarlo, no había venido en días, pensé que solo era un impulso, pero apareció de nuevo. Entregué el té a un cliente antes de atender a Edward. No, le respondí, ofreciéndole un menú. Seguro no viniste por mí. Levantó una ceja. Si no me quieres, ¿por qué vendes té de limón y no otra cosa? Sin palabras. ¿Lo bebes? Si no, vete de aquí, hace mucho sol. Era pleno verano y yo sudaba profusamente. Edward se acercó, mirando el menú. No bebo, te ayudo. No podía echarlo, así que lo ignoré. A fin de cuentas, un joven señor que nunca toca agua del grifo no tardaría en irse, pero su presencia tenía algo positivo. Su rostro atractivo y sonrojado atraía a chicas jóvenes y omegas al puesto. Un joven omega con amigas se acercó. Guapo, ¿tienes omega? Edward y yo respondimos al unísono. Sí, él no. Me sorprendí, recordé la fiesta a la que Edward fue antes de mi partida, para hacerle un emparejamiento. ¿Acaso ya estaban juntos? ¿Por qué Edward no buscó feromonas de ese omega? El omega nos miró unos segundos, sonrió apenado y se fue con su té de limón listo. 24. Cuando el otro se alejó, Edward frunció el ceño y murmuró, ¿por qué dijiste que no? Ni siquiera sabía que estabas con ese omega, respondí, apretando los labios mientras recogía la mesa. ¿Qué omega? Sus cejas casi se entrelazaban en un nudo. Abrí la boca, pero me di cuenta de que ni siquiera sabía su nombre. Antes de tu periodo sensible, la fiesta era para que ustedes dos se conocieran, ¿no? Lo miré de reojo, él me arrebató el trapo y, torpemente, comenzó a limpiar la mesa. Finalmente recordó. Ni siquiera sé cómo se llama. Yo no estoy con ella, dijo tirando el trapo. ¿No sabes que la persona que me gusta eres tú? Su voz terminó quebrándose en llanto. Al ver las lágrimas en sus ojos, lo calmé una y otra vez. Lo sé, lo sé. Edward no debía llorar aquí en plena luz del día, no quería que alguien difundiera rumores sobre mí acosando a un alfa en la calle. Al cerrar el puesto, antes de que pudiera detenerlo, Edward metió mis cosas en su maletero en un par de movimientos. Me quedé frente al auto, obligado a subir con él. El coche estaba detenido en la planta baja, pero Edward cerró la puerta. ¿Qué haces? Un centenar de pensamientos cruzaron mi mente, cubrí mi nariz con una mano y protegí mi glándula con la otra. Él me miró, exasperado. ¿Por qué? ¿Crees que soy capaz de hacer algo malo? Tenía razón, nos conocíamos hace meses. Confiaba en él, y además había cámaras. Bajé la mano, pensé que quería feromonas y comencé a liberarlas sin más. Edward apareció con su cola de sirena, colocando la punta en mi mano. El frío me hizo sonreír, no pude resistirme y acepté. En reciprocidad, hice aparecer orejas de gato para que las acariciara. ¿Estás celoso hoy? Su voz me sobresaltó. Yo, no estoy celoso. Ese omega y bella, recordó. Negué con la cabeza. Ellos te conciernen a ti, no a mí. Se puso ansioso. ¿Cómo no va a tener relación? Me gustas. Y tú también. Al final perdió confianza y sus ojos se enrojecieron de nuevo. No puedo quererte, repetí. Mi madre fue abandonada por un joven de familia rica y murió en el parto por falta de feromonas de alfa. Mi abuela me crió sola, y siempre recuerdo su tristeza en mi cumpleaños. Decidí que solo cuidaría de ella en esta vida. Edward, con los ojos rojos, bajó mis cosas del coche. Antes de que pudiera reaccionar, arrancó. Me quedé allí un momento y solté un suspiro de alivio. Así debía ser. 25. Al día siguiente, al bajar, lo vi de nuevo. No quería tener más contacto, pero Edward siempre se acercaba. ¿Qué haces otra vez aquí? Al acercarme, noté que tenía ojeras y parecía cansado. Anoche estudié hasta tarde, me sonrió. Me entregó un termo, indicándome que bebiera. Al probarlo, era té de limón, ácido y dulce, sin amargor. Durante días, mi puesto de té parecía suyo, él golpeaba los limones sin parar mientras yo lo ayudaba. Al cerrar, me pidió limpiar su sudor. Si quieres montar un puesto, ¿puedes no quitarme el mío? Podrías abrir tu propia tienda, le respondí. Era terco y aún me daba todo el dinero que ganaba, lo guardé por él, para devolvérselo cuando perdiera interés. Al levantar la vista, encontré sus ojos llorosos. Te dije que me gustas. ¿Por qué no me crees? Su voz temblaba, con lágrimas. No sabía qué decir, sabía que esto era su forma de cortejarme, pero no quería repetir errores del pasado. Se limpió las lágrimas y dijo, sé de qué te preocupas.
No voy a ser como tu padre despreciable, mencionó Edward, refiriéndose a mi miedo. Me quedé sorprendido, él siempre había sabido lo que temía. Hizo un gesto de juramento. Prometo no hacer tonterías ni abandonarte. Lo miré varios segundos y murmuré, solo es por las feromonas. No es por eso, dijo, sacando un parche de glándula para ponérmelo. No vuelvas a liberarme feromonas, dijo con falso enojo. Está bien, asentí. Después de cerrar el puesto, Edward me acompañó a casa. Bajé del coche, él me siguió. Perdón, dijo de repente, confundiendo mi mente. Desde que te fuiste, mis feromonas no se desordenarían. Te mentí, confesó. Acepté la disculpa y no lo rechacé, ya sospechaba que si su enfermedad no estuviera del todo curada, su abuelo me contactaría. Nuestras feromonas eran muy compatibles. 26. Mi abuela estaba en el campo, yo estaba solo en casa. Edward entró con naturalidad, ayudándome a llevar los utensilios a la cocina. Yo me encargo, e intenté alejarlo. Me empujó suavemente hacia el sofá. Dije que me gustas. No puedo dejarte hacer esto, dijo, con delantal puesto. Lo observé lavar con destreza y pensé cómo un joven señor se había transformado así. Cuando terminó, se acercó, la punta de su cola de sirena brilló en mi mano. ¿Te gusta?, susurró con tono seductor. La acaricié y asentí. Yo era un ragdoll. Un sireno, un poco de instinto amoroso siempre existía. Si te gusta, ¿quieres estar conmigo?, preguntó expectante. Si no estamos juntos, ¿no me dejas tocar tu cola? Lo piqué suavemente. Él se encogió. Si estamos juntos, podrás tocarla cuando quieras, se acercó más. Le empujé la cara. Antes me dijiste que me largara. Su sonrisa se tensó, con lágrimas dijo. Perdón, al principio me resistía. Pensé que eras superficial por querer tocar mi cola enseguida. Pero luego vi que eras diferente, y solo me costaba admitirlo. Ahora aprendí a expresarlo. Asentí, efectivamente lo había aprendido. Recordé la pregunta de Frank, ¿te gusta Edward? Era amor. Edward había sido rudo al principio por un malentendido, pero nunca me hizo daño. Siempre me ayudó cuando lo necesité. Escuchando sus palabras, me di cuenta de que no podría rechazarlo como a Frank. La brisa nocturna entraba por la ventana, moviendo mis pensamientos. Edward me miró serio. David, ¿realmente no lo considerarás? Su voz profunda llamó mi apodo, me erizó la piel. Sí, respondí, lo pensaré. Una lágrima cayó, la recogí. No llores. Dame un beso, ¿puedes? Su voz temblaba, llena de expectativa. Su mirada ardía, no pude resistir. Cubriendo sus ojos con mi mano, mis pestañas temblaban. Mi corazón latía como un tambor, me incliné y deposité un beso en sus labios. Pensé, esta vez debo confiar.